Dios te bendiga en esta tarde. En esta tarde yo quisiera que abrieras ahí tu Biblia en Mateo 5:3. Mateo 5:3 y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Sabes que yo buscaba qué significaba la palabra pobre, y la palabra pobre se refiere a necesitar, a tener necesidad, que no tienes lo necesario para vivir o en bancarrota, ¿sí? Y la palabra espíritu se refiere a la parte no material del ser humano. La parte que no se puede tocar de una persona. Se asocia con el aspecto de la mente, de la conciencia y de las emociones. Ahora, ¿la mente qué es? La mente nos dirige a los pensamientos y a nuestras emociones. ¿Sí? Tú puedes decir, ¿cómo? Sí, cada vez que tenemos un pensamiento, ya sea feo, comenzamos a sentir una emoción fea. Si viene un pensamiento bueno, eso va a traer una emoción buena, ¿verdad? Entonces, la mente dirige los pensamientos y nuestras emociones. La conciencia nos alerta en tomar buenas decisiones, buenas acciones, ¿verdad? Y las emociones, pues, son la alegría, la ira, el enojo, todo eso, ¿sí? Entonces, cuando yo miraba todo esto, decía, ¿con qué razón el Señor nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu? ¿Por qué? Porque tenemos que venir con todo lo que somos y entregarlo al Señor en bancarrota, ¿sí? Si tú sabes lo que es bancarrota, es no tener para pagar, ¿sí? Entonces así quiere el Señor que nosotros seamos, que cuando nos arrimemos a Él, nos acerquemos a Él, podamos saber y sentir en nuestra vida que no tenemos lo necesario para vivir en esta vida, que necesitamos de Él en cada situación de nuestra vida, en cada día, cada minuto de nuestra vida. Necesitamos de Él porque sin Él, dice la palabra de Dios, que no somos nada. Si vas conmigo a Lucas 18, en el 9, dice así, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Fíjate otra vez, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Quiere decir que ellos creían que eran justos, que lo hacían todo bien. Dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado, a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué tremendo aquí, ¿verdad? Que esta persona se creía justa, ¿verdad? Y si tú ves los pecados que él menciona, dice que, dice, no soy ladrón,
no soy injusto, no soy adúltero, y ni como este, ¿verdad? Viendo estos pecados pueden ser vistos muy rápidamente por los ojos humanos, ¿verdad? Pero ¿qué de los pecados ocultos? ¿Qué de aquellos pecados que hay en nuestra vida y que nadie sabe de ellos? Y creo que por eso el Señor quiere que tengamos un espíritu pobre, para nosotros reconocer realmente los pecados que hay dentro de nosotros, que quizás a lo mejor no somos una prostituta, pero el no ser una prostituta no quiere decir que no podríamos haber sido, ¿sí? El no ser un adúltero, una adúltera, no quiere decir que no hubiéramos podido hacerlo, ¿sí? Entonces, esos pecados se pueden ver, pero tenemos que reconocer los pecados que no se ven, que creo que esos pecados son los más difíciles para ser confrontados. Y allí es donde nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado en apuntar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el más adelante, ¿sí? Yo siempre he dicho eso, ahorita podemos estar acá, pero a la vuelta de la esquina podemos estar acá. Aún dice la palabra, el que crea que esté firme, dice, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos el día de mañana en qué circunstancia nos podamos encontrar. Entonces, es bien necesario escudriñar nuestros corazones y tener ese espíritu pobre en nosotros. El acercarnos a Dios en bancarrota y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo sola no puedo con mis emociones, yo sola no puedo con estos sentimientos, con estas batallas que tengo en mi mente. En Isaías 6, si me acompañas, Isaías 6, 1. Isaías 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo yo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre mí mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Si tú te das cuenta aquí, Isaías estaba en la presencia de Dios y dice, yo miraba. Sí, yo miraba y miraba a los ángeles, y cuando él oyó y miró todo esto, dice que él se sintió tan pecador y que dijo, yo siendo inmundo de labios, ¿qué quiere decir? Que él reconocía su pecado, que él reconocía que delante de la presencia de Dios nadie es limpio. Y dice la palabra de Dios que dijo, voy a morir, o sea, ya mi vida terminó, porque estoy delante de la presencia de
aquel todopoderoso, ¿sí? Pero esto hizo que Dios mirara en él un espíritu pobre. Al Isaías reconocer que él no tenía nada para qué encubrir su pecado. Sí, que él estaba insuficiente, que no tenía lo necesario para estar delante de la presencia de Dios. En ese momento, la palabra de Dios dice que un ángel tomó y puso en él, ¿sí? Una piedra, ¿verdad? Y dice que le dijo que con eso, dice, he perdonado tu pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, él tomó una tenaza con un carbón encendido, lo puso en su boca y le dijo, ha tocado tus labios, eres limpio de tu pecado. ¿Por qué? Porque Isaías reconoció su pecado delante de la presencia de Dios. Y es bien importante que tú y yo nos demos cuenta y escudriñemos nuestro corazón y nos acerquemos a Dios. Nos acerquemos a Dios con ese espíritu pobre y decir, Señor, no tengo nada. O sea, soy insuficiente. Yo no me puedo salvar, yo no me puedo sanar. Tú eres el único que puedes transformar mi vida. ¿Sabes? Y me llenaba de gozo porque en estas 2 lecciones el Señor premia el espíritu pobre. Porque es reconocer que necesitamos el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, yo te quiero invitar allí donde estás. Quizás tú tienes muchos años en la iglesia y quizás tú te sabes la Biblia al revés y al derecho. Y quizás eres un predicador. Y yo no me considero predicadora, ¿verdad? Pero quizás tú sí te consideras un predicador y a lo mejor lo haces en excelencia. Y a lo mejor el Señor te usa grandemente, ¿verdad? Pero escudriñemos nuestros corazones. Cuando vemos a un hermano que cayó, cuando vemos a una hermana que cayó, ¿verdad? ¿Qué es nuestra reacción? ¿Es nuestra reacción enojarnos? ¿Es nuestra reacción a humillarlos, rechazarlos? ¿Es nuestra reacción esperar la caída de alguien que quizá cuando lo aconsejamos no hizo caso? Si esas son nuestras reacciones, déjame te digo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ni aún esas personas pueden cambiar su vida. Aún ni nosotros podemos cambiar nuestra vida. Entonces Dios quiere que nosotros, de vez de juzgar, nosotros podamos llevarles esa palabra de aliento y enseñar en nuestra vida un espíritu humilde, un espíritu pobre para poder entender y poder ayudar a aquella gente que necesita de una palabra de aliento, de una palabra de confort. Sí, yo te pido que cierres tus ojos en esta tarde y tú le digas, Señor Jesús, en esta tarde yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname por juzgar a mi hermano, por juzgar a mi hermana, por pensar que soy mejor que ellos. Señor Jesús, yo te pido que me ayudas a tener un espíritu humilde para poder ser bendecido por ti, Señor. Para poder recibir, Señor, el cielo como dice tu palabra. Padre, en esta tarde yo bendigo a cada oyente. Yo bendigo sus vidas. Yo declaro bendición sobre sus hogares, sobre sus canastas, Señor. Y te pido por aquellos que están escuchando tu palabra, que quizás, Señor, están pasando por desaliento, que quizás están pasando por desánimo, Señor, por circunstancias, Señor, que ni aun ellos mismos entienden el por qué no se pueden levantar. Yo te pido que soples vida a cada vida, Señor, a cada corazón, Padre, y que tú des aliento, Padre,
que tú restaures sus vidas y que tú los levantes, Señor, de allí donde están, Padre. Que tu Espíritu Santo vaya y los abrace y les enseñe que tú estás esperando sus vidas, Señor, no para juzgarlos, no para rechazarlos, sino para recibirlos con tus manos, Señor, abiertas. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén.